Baisha pamba, eisha papeina, coina, na ame ayuma, wirma PM prende programa miña, ne programa entero que te va a piajar, no va a querer máquina que agitatora, lo hermano cuera, pena Giru Pastor Emilio Vázquez estaba en coro del abogado departamento de Itapúa, ve, peina y pita sombra de tepe, me yima pende, créame, eoma PM, tenía abrazo, rompe espalda, perereja por un imbaba, peisa, edición número 441 de Caljatora. Te imagina 441, 500 obellajajina, medio millón de audio obellajajina de que fuera huye que entero vete a pemeña pisacape, peisa baby muwa pende mensajito y fuera yeja y pureña y puremi más 595-985-162-975 rupi vea huye que entero vete va perique y peisa yaja escena y queda costedia evangelio nuestro amado Yahoshua Hamashiach. Juan capítulo 14 lo vitaja, te imaginas ya Jopituima Juan capítulo 14 ya acelera ya jaoña de carro de estudio gina ojata de mi malaña de carreta esta carreta de estudio bendiciones yo a que entero a ver que cuera te imaginas peisa Juan capítulo 14 ñeñe pues no te ya versículo 1 te no digo torero vitaja más llegue entero a hoy no está un buen mensajito fuera a mí. Oye pimi mío y la curiosa hay na ay tengo que enseñar de proyectos por andulo mi tajina co a yoga potajina yoga poseina y tener la apoyo de los oyentes por andu cierto para están las a yoga pose sí se a yoga pose a yureina pesa apoyo mi ofrenda mi y Katumihai Shalomitai, ya un PM Perucaña, de cualquier ladrillo, cemento. Este vaina es cierto, añete te vaina vea. Así añe me ha que ser terreno año y mala terreno ja. UPB ñemo puana la hoga. Inclusive ya hoy más a ver algunos albañiles o yo ofrece mi misma lomita ahí. No va a poder puestemos ahí y muy hamba en de loita no oye tema de plata viene malañico de ahí na material la plata de abuelo y tener los altares pequeño por una la obra sí hermano querido cualquier cosa cualquier apoyo mi intención mi oye alguna cosa a veces pusimos en mi más 595-985-162-975 por informata hoy oye pues no ve la base también oye yo oma con la base ñemo con ave jola la dili ñemo con ama coquina ñemo informar ya joven por fe ve así exactamente aquí según tengo entendido escuché tu programa de ayer y según entiendo esta casa va a ser por fe así como se te concedió el terreno claro por fe exactamente sí pues nada no tengo la forma no tengo los medios pero el Todopoderoso ve a servir a PGP Jaicuro en su pe te sintonizamos en día la vende corazón hoy me ha escota algo los hermanos fuera proyecto sí proyecto me meten ellos invadete o por andulo mitad investigar misa me meteina esa gente ya como apuntar y no lo mitad de esa gente caputaina ven oye tema ya esa mi a ver ya moina pea con no a ver si no lo están en no están a ver ya suspende de su la llamada sí porque ya oye pues un maíz bueno y esa mía llegué para todo Sergio sí siempre ya seguí na Facebook YouTube mi ado yupiña de aquí ya en de estudio hay cuadra siempre hemos sana viajar veo para piete sistema radio WhatsApp upiña de programa inyección de esperanza llegué para todo Sergio de entero veando familia afuera a ver entero vea tapisa afuera y na magma vamos a viva en el día por YouTube por o para piete a pijare por todos los grupos a todos los hermanos y dirigentes ellos igual administradores y nada dirigentes del grupo pues tú sabes más la dirigente oye tema sí Jaiqueta capítulo 14 ve y esa mi API bueno
Ya seguita ya envía BM, entonces aparte con el estudio, por supuesto, no hay por el problema. Ya es a mí y por una ave verso 1 y por una 14:1. A mañana tengo iba algún otro comentario y que me voy a ver. Sí, siempre tenemos consejería, ayuno, oración, vigilia. En comunicarme ven donde la ven pedido y fuera a pues recibiramos la milagro y fuera mía ahí vemos ve usa y catona muestra y cuañamos bueno. Bueno. Peaco 14 te voy a anotar mana el yeñe punta el 3 vio coco te diara. Sí, 3 de febrero será. Peñe punta. Está yeñe punta anotado, güey. Ya esa mismo último pañanera. Está ahí pues beta. Según la mañana de 6 naguri pea la ñande ayuda tu sitre y ya le compactemos la base, güey. Algunos ya repetí petitan de mayo y cuapamos y lo mitad, entonces y pues a partir del capítulo 14 de 6 pues ver mieta un poquito algunos versículos, algunos capítulos. Bueno, ¿por qué los discípulos pensaron que ya no le verían al Mesías? ¿O acaso dudaban de su resurrección? Juan 14:1, el Mesías le dice que no se turbe el corazón. Quizás le dijo así porque ellos estaban desesperanzados. Juan 14:1. Bueno, Anichene. No, ellos sabían, los discípulos más seguros estaban de que el Mesías ya ellos sabían que el Mesías recuerda que Omanota Haguri allá. Y bueno, y quizá hermano puede ser también porque viste que alguno que otro Pitaguri desesperanzado Manoriel al Mesías. Camino de Maube o juega con mi discípulo, ellos eran discípulos también, sí. Pues en este caso a ver los dos en la tema. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, y Reina Valera. Aníquena itiai a me pende corazón. Itiai a me pende corazón. Pero ya ñandeyara. Pero bien ñandeyara pe ABI pe yeguerovia que serejeje. Hay tremendo realmente. Acá el mismo Mesías aclara que hay que tener fe en el Todopoderoso y en él, en el Padre y en el Hijo, en los dos seres distintos. Ya repetí, llegué alguno que otro y no para ahí puede ver mal. Pero bueno, ya viste que los mitad y algunos el hijo es el padre, pero a veces el hijo y no. Crean en el Padre, en el Todopoderoso, pero también crean en mí. O sea, los dos bellerovianas. O sea que no es que él es el Padre, el Hijo y el Hijo a la vez. Ahí te echa la mitad. Porque si no ya de cómo haber contradicciones y nada Bueno, en cuanto a la pregunta si los discípulos creían que ya no le verían al Mesías. El Mesías, una cosa que el Mesías os explica ya que es manota curija y cobellita 3 días a web. Otra cosa lo que ya creían los discípulos, voy a ver ya tu ya cuestiona. Pues tomar por ejemplo, ni a los premios y la no resucita el Mesías en donde voy a yo se hace chao mande oye. A sana peclavo cuareja a moinguiana la se va se cuan a moingueno la y lanza cuarebe. Pero con la ocela el famoso hay que ver para creer y Santo Tomás. Pero quiere decir que no todos los discípulos estaban capacitados para creer esta profecía, será.
Pero no podemos juzgarle a todos que ni uno de ellos lo creían. Algunos como los discípulos de Emaú, que aparte de los 12, oye, playa, ay, ve allá. Ma ena ye, maiko y moata, y ya, oyukama tu chupe y que, y playa, o ya parece eso que era machia. Maigo que maigo le cuan, va en batón, ¿no? Debi la único la extranjero y ahí vi de paso y ande y cuai lo y cuai. Ne pega o pecha curi la el Mesías a Nambrena, engo y acuela o reina taja, pea moja, o anga tu ya unos cuantos días más no ya pollo yuca, güey, chupe. El Mesías lo buen día, cuál a bebé y oye pues no explicar cuál es la ley y los profetas. Desde Moisés explicar su recuerda la Jesús la escritura jape o más o y cueca arbete pues tú no imaginas o partir la pan o cenar en y cuella o pepe reconocer al Mashiach pero el Mesías desaparece de ellos. Bueno, y Tomás no lo vi la resucitada, güey. A ver, otro que tenemos aquí. Ya respondéis una vez con pregunta. Hermano, si realmente será que los discípulos estaban totalmente desesperanzados. Después de que el Mesías Manubio se acuerdan haciendo el coite muy expectativa, pues estaba ahí destrozados y mira. Por eso que el Mesías le dice, no, a ni que na vene y ahí vene y tristeza, vela vene. Si ustedes creen en el Padre, tienen que creer en mí, bueno, y entonces yo dependo del Padre. El Mesías le estaba diciendo, el Mesías, bueno, pero ya lo exigía al Todopoderoso. Pero ya no dice, añembuja, güey, a ese embuja, güey, a sea ayuda, güey, a cumplir el propósito, la misión. Entonces quiere decir que hay probabilidad de que sí, amanota, pero que, chamío, se hay cobellida. Ni la peña amarga, ni perder la estriba, ni perder la esperanza, ni peña sumir en la amargura. Si hay cobellida, ahí no la mensaje, a ver. Y analizando con allá no sabemos, no queremos juzgar, pero todos pasamos muchas veces el tipo de prueba de que esta prueba más allá de sañas hindú. El padre ni manifestar la ñan de vida el hijo heredera y me hay momentos capaz que con discípulos esa duda ahí porque después muere el Mesías y ellos dirán yo ni no lo voy a hacer y cuando las mujeres se fueron a avisarle a ellos que no está ellos menos sentí vivo muere pues o uso de cuaña cambia la escritura que hoy cobellita o disparado hoy vi la sepultura de allá. Bueno, no, pero Pedro no estaba negando porque el Mesías todavía no murió. Lo que Pedro negó era otra vez su palabra. Amanotan de jeje y al final oye nega allá o nega que es discípulo del Mesías. Pero él no negó que el Mesías resucitó. Ese no fue el problema. Posiblemente Pedro también entró en duda porque él había negado todo y no había ya creído que el Mesías había de resucitar. Quizás también fue el motivo por eso por el cual el Mesías le insta a que no se enriquezca su corazón. Y no, Pedro, ese era otro problema. Ese explicamos ayer. Y quizá, bueno, la escritura donde ir y bueno, Pedro estaba dudando de la resurrección del Mesías. O mandó el Mesías, a lo mejor, hoy que en show allá, obviamente. Pero lo de Pedro fue que él le negó al Mesías que él era su discípulo. Él no negó de que será que resucitada, será que ya hoy cobellita, eso no dice la escritura, no, ese es el problema. Ahí vea. Bueno. No se turbe en tristeza vuestro corazón. Ahí en la tema. Anigue y tira ahí, me vende corazón. Y bueno, ya llegó especulación le que tú llevo. Quizá con discípulo fuera ya haya alguno y a lo mejor haya el día que Manuel Mesías no recobramos oportunidad va o echado chupe allá. También alguno peare ahí.
entristecido allá. ¿Por qué? Porque estamos en la última parte, ya estamos en la parte donde Yeshua oye pues hey su pecuera, o anunciar la traición de Judas, estaba en la cena ya, en la última cena, y bueno, ya es un tema. Quizás, recuerdo pensar, y bueno, pegamos más nota, va algo y cosa vería allá. Como que en ese momento la promesa es ahí, güey. Puede ser que ocurra eso. Eh, y bueno, llamó de consuelo el Yeshua la Yeshua. Anina, Anina venía entristecer. Sí, sí, porque ya él dijo, alguien me va a entregar. Hay meta venen 10, jaja venía tu hay pejo, peamo, entonces ya muy mal tema, ya no. Da por ahí hay posibilidad, hay tenido con a discípulo cuela porque no hay por ahí la noticia. Pero y su escuela confíen en Yahweh y confíen en mí, o sea, va, hey, se su cuela bebé. O sea, no sé en Buguri. Yo fui enviado por el Padre, pero hoy se ayujina. Pene mandó a vagina toda la promesa del Padre, oye, cumplita esa vida. Y una de las promesas que del Padre que se tenía que cumplir en la vida del Mesías es que él tenía que volver a vivir. Él tenía que volver a vivir. Entonces, pea la esperanza, hija, hombre, asada, sube cuera, bebé. Ni vende corazón, tía, y tía, ni venía marapá, no. Tranquilos. Porque mañana verso 12. En la casa de mi padre mucha morada hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Paparola, ve. Está hoy tener en Dama. La naupecha y diré. Senda ella mu APM a jataja. Hay kundaja jamás PM pender en Dama. Bueno, entonces ahí él está hablando de una promesa. Acá me estaban preguntando si muy cojora, si era verdad como usted dijo que nadie va a ir al cielo. ¿Dónde metemos este versículo? Juan capítulo 14 versículo 2 y 3. Bueno, para ya Juan ya explicada en la casa de mi padre, según Reina Valera, ella, bueno, en todas las versiones dice lo mismo. No es porque es Reina Valera nomás. Y es a mí 14:2. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Peabim. Si así no fuera, no. Si así no fuera, se lo hubiera dicho. Así que voy a preparar un lugar para ustedes. Hay kundajaben en Guanabe. Hay kundajata a preparar un lugar en Guanabe. Cuando vaya y le prepare un lugar, vendré otra vez. A ver dónde ir y la RJ Jare pitamos y te cielo ve. Ajá, a preparar un lugar. Jaupe ayuda. A preparar un lugar. Vendré otra vez y los recibiré conmigo para que donde yo esté, usted también esté. Será que a veces hijinañan de la yajapataja la cielo ve. Porque ayuye esta hinay. ¿A qué? ¿De qué está hablando esta parte de la no familiarizar no es bio y a mí no peña familiarizar bio no familiar y bio me pego con parte de la escritura? ¿De qué está hablando él? Claro, del esposo que va a volver. Está hablando en parábola. Sí, o sea, para entendían a la matrimonio de los judíos, que dice que el esposo venía a pedir por la esposa o para pagarse la vaya digo y nada te digo lleva upei la esposo ojo llegar la tuandi ojo preparar el lugar a la tua hombre sube permiso la esposo o ojalá o oveja lo mitambo puma la trompeta o avisa viene el novio, viene el esposo, viene la esposa, y ahí está la parábola de las 10 vírgenes. Lo que él está haciendo acá, él se está comparando con el esposo que va a preparar lugar para su esposa. ¿Y cuál es ese lugar para la esposa? El reinado. ¿Sí? ¿Quién va a reinar con el esposo? La esposa. ¿Quién es la esposa? El pueblo.
del Todopoderoso, la Israel de Yahweh, los escogidos, los santos, los que creen en el Mashiach, los que entraron en el pacto nuevo de Jeremías 31, 31, 33, los que se han bautizado en el nombre de Yahoshua HaMashiach, Hechos 2, 38 y 10 versículos más. Entonces, parábola de la vuelta del esposo que viene a casarse y a llevar a la esposa. ¿Dónde lo va a llevar a la esposa? Y 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. En el aire. Sí. Y de allí, en las bodas del Cordero. ¿Mm? En la boda del Cordero. Haupei, que es la boda del Cordero, después en el reinado. Y eso solamente va a ser para los escogidos, que es la esposa. De eso es lo que está hablando acá. No está diciendo que va a venir a llevarle a todo el mundo en el cielo a vivir. No dice acá. ¿Por qué? Porque la nueva Jerusalén, que es la parte celestial donde mora el Padre, va a descender. No putamos ahí para siempre en Amuitei, va a ver. Apocalipsis capítulo 21, vengo de Iñande que upea o descenderá del cielo. Esta mañana Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim. Esto va a descender. Quiere decir que ahí la yajapata ya está para siempre. No, la nueva Jerusalén, el cielo, donde está la parte donde está el trono del Padre, la nueva ciudad santa, o descendeta, o huyita que voy a pegar. Para el indicato y viñan de ella, no, esa vaya a bella ciudad y Juan 14, 1, 3 bellas tetas allí con la cielo. No, él está usando la parábola del esposo, ¿sí? Aparte yo ayudan a Mateo Movético, capítulo Movético, y ve, oye, 10 me dice ahí, donde habla de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 imprudentes, a 5 opala y aceites, a 5 orecoja, o viene el novio, y que la novio dije, ellas entraron con el novio y el resto quedaron afuera. O sea, todo eso tiene que ver con la venida, hay que estar preparados para la venida. ¿Dónde se entra con él? En el reinado, ¿sí? Se entra en la boda y en el reinado. Bueno, muy bien, pregunta a ver, si la nueva Jerusalén desciende, entonces ¿dónde se va a celebrar la boda ahí? Si la nueva Jerusalén va a descender después del periodo milenial, bueno, pero ese es después del periodo milenial. La nueva Jerusalén desciende, van a que te ya le Apocalipsis 21. La nueva Jerusalén desciende después del periodo milenial. Pero la boda del Cordero, posiblemente, no estoy teniendo un versículo clave así, ni a tu hija, pero posiblemente la boda del Cordero ya va a ser ya en Israel. ¿Sí? Pero no tenemos versículo para la versículo va a ser en la Nueva Jerusalén, o ¿por qué digo que va a ser, por qué va a ser la boda va a ser en Israel? Porque ahí es la promesa, porque Apocalipsis capítulo 14 el Mesías o descende ustedes allá. Bueno, son versículos oscuros todavía, ni a tu ya discutir ni que tu ya que en conflicto. Pues están ya para esa o discutir grupo jareja no Israel ve la boda otro y no la nueva Jerusalén, pues la nueva Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de los santos que pega, y otro sale y dice justo cuando ponen va eso, la nueva Jerusalén, si la nueva Jerusalén no descendeta. Entonces pues tenemos que esperar que descienda primero la nueva Jerusalén para la boda del Cordero. No, la nueva Jerusalén sabemos bien que desciende después del periodo milenio, y la boda tiene que ser antes, en la segunda venida del Mesías. Por eso creemos que la boda puede ser en Israel. Pero si no tenemos versículos, pues va en no. Lo importante es que va a haber una boda y va a haber reinado, y el reinado va a ser en Israel. No, que acá tengo Apocalipsis capítulo 14,
Lo intenta confirmar sobre el versículo donde desciende el Mesías Curi. Ese bueno pues ya está el año de programa ve, y ya está la programa ve es mucho de escuela porque tiene que ver con Juan 14 también, donde dice, habla de la boda. Entonces Reina Valera vejina esa casa de escuela, Reina Valera vela y ahí Apocalipsis capítulo 14, echando de coima el capítulo 14, nada. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sion. Entonces, monte Sion, Israel. Entonces, acá tenemos un versículo clave que el Mesías descendió en la segunda venida. Apenas voy yo a primar Apocalipsis Apocalipsis 19, imagina. Sí, Apocalipsis 19, 11. Cuando el Mesías desciende a Oyapojico y la guerra sube. Cuando viene para llevar a los suyos. Apenas voy yo a llegar a Mateo 24, voy yo a Primera Tesalonicenses 4, 13, 17. Bueno, a lo mejor bebé ya es en Sacame más BM. A la versículo ya de acuerdo, pues. Ahora yo no quiero entrar en discusión de decir nomás, la ya de lo mitad hija, no, ya pata ya a Jerusalén, peñamenta pau, pepe, ahorita la boda, pero donde ya presenté pues, el versículo bíblico. La 6 más, no presentáis el versículo bíblico, entonces, ya en barrio. Pues se de con versículo bíblico, entonces ha presentado en base a pepe ya por la pende estudio. O yo ojo puede ser. Apocalipsis 19, 11 con Mateo 24. Inmediatamente después de la tribulación viene el Mesías. 24, 29, 30. Hemos yo para Primera Tesalonicenses 4, 13 al 17. Pues la arrebatos y glorita. Y para mandar Apocalipsis 14, uno es ya que huye al final desciende en la tierra, en Israel. Pero no es que se va y se le lleva y le deja a todo el mundo en el cielo. Por igual de versículo. Bueno, oímos eso. Esa misma teco ya japonés ya enseñan de la boibe. Oíbe vio una pregunta a ver. Ya no a ver tende oíbe. Era muy ya continúa allí el año en el programa. Y esa a mí veo una cosa. Bueno, pues ya explicaba, ahora voy a preparar ese lugar para ustedes, la esposa del Cordero, la esposa espera la venida del esposo, no, y pone la trompeta. ¿En qué tiempo se suena la fiesta de la trompeta? A la no entendéis en Dorajaya en cuenta Dorajaya en cuenta peaco festividades o cañita. Algunos y no lleven sepama con algo judío de Japón, no. La fiesta de la trompeta. El esposo viene en esos tiempos. Y puta la trompeta, viene el esposo y todos los que están guardando los mandamientos, teniendo la fe en Yahoshua y creyendo y confiando en el Todopoderoso. Apocalipsis 14, 12. Hey, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tiene fe en quien, en Yahoshua. Y guarda los mandamientos de Elohim. Bueno, entraron en el pacto nuevo de Jeremías 31, 31, 33. Era el único pacto nuevo y quedan como esposa bebé, con la ley en el corazón. Bautizado en el nombre de Yahoshua. Anda y por otra promesa. Y que todos muchos de ella con nombre para llevar bautizadas a recibir perdón de pecados a Espíritu Santo. Solamente en el nombre de Yahshua HaMashiach. Hechos 2:38. Así es que cuidado con esto. La niña entendía y preparado. A Pepe sí, ya vamos a estar preparada como la esposa prudente. Sí, guardando los mandamientos vigentes. Porque el mandamiento, ella ya demostraba la obediencia como esposa. Ya tú, la esposa tiene que estar esperando al esposo. No hay pula trompeta. Viene el esposo, viene el novio. No, y que la aceite. Así, no cuidado cabe. A pegar de cocina, Juan 14, 1, 3 veces el lado ejemplificada.
Hija, mucha utajaja, ahora jao prepara a la esposa donde él está para estar, donde él reina va a reinar la esposa. Allá es tema curimo bobullita. Bueno, cualquier consulta, cualquier duda al respecto que se ibe ponando grupo Harupi, tener en privado allá en bojo baita allá ñaceta shu. Oye, tema peseñemos ella por piñando en poco sería araguajera vagina cae atorado hermano que de aquí tu pastor Emilio Vázquez dive y yo te pataco era muy hemos shalom, bendiciones, hasta mañana.